precisamente en la línea telefónica Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Lorenzo. Al contrario, Paula, un gusto de saludarte a ti y a Claudio. Buenos días. Pues así de clara esta manifestación. ¿No es un presupuesto suficiente el que se ha asignado para que se lleven a cabo las elecciones en 5 estados en 2019? No, Paula, lamentablemente es un presupuesto muy escaso y que inevitablemente va a poner en riesgo las atribuciones constitucionales del INE. Todavía no sabemos, porque eso nos tocará a nosotros. La instrucción del presupuesto de egresos es que nosotros hagamos los ajustes, pero sí creo que podemos hoy decir con mucha preocupación que el ajuste presupuestal fue, para decirlo menos, irresponsable por parte de la Cámara de Diputados. No hubo un análisis de las partidas que se estaban afectando, y hoy se coloca al INE ante una situación presupuestal crítica para poder enfrentar, como te decía, plenamente sus responsabilidades constitucionales. Por supuesto, el presupuesto a los partidos políticos no les tocó ni un centavo, con lo cual se está reeditando la historia que ya habíamos visto en otras ocasiones. Es decir, los partidos sí gozarán con casi 5,000 millones de pesos, que es un aumento consistente respecto a lo que habían venido recibiendo, pero bueno, pues se ve que se necesitaba dinero y hubo un recorte sin ningún tipo de análisis. Digamos que pareciera una austeridad selectiva. Pues no, porque aquí agarraron parejo, para decirlo en pocas palabras, pero sin analizar cuáles son las partidas presupuestales que se estaban afectando. Hoy se coloca el INE en una situación verdaderamente complicada. Mira, para darte una idea, el 34% del total del presupuesto del INE, incluyendo, por supuesto, aquello que se destina a la gente que hace fiscalización, que organiza las elecciones, que hace la capacitación en las elecciones, es del 34%. Y sin embargo, de manera específica, para poder atender el trabajo de campo, las contrataciones eventuales para el próximo año, se estaban pidiendo 615 millones de pesos. Pues bueno, el recorte es de 950. O sea, ahora se coloca el instituto en una situación en la que se tiene que determinar pues qué medidas se van a tomar. Y esas medidas son pues muy elementales. Nosotros, como se señalaba en la cápsula que transmitieron, habíamos planteado un presupuesto entendiendo los tiempos, siendo empático con la demanda de un presupuesto contenido. Habíamos presentado el presupuesto más bajo de nuestra historia, 5% más bajo que el más bajo hasta ahora presentado. Y eso no fue tomado en cuenta. Con lo que ahora nosotros vamos a tener que determinar pues qué proyectos, qué actividades vamos a tener que dejar de hacer, o cuáles se tendrán que hacer con presupuesto reducido, lo cual sí nos pone en una zona de riesgo. Finalmente, pues hacer elecciones se hace con base en unas reglas que los mismos legisladores nos han dado y que tienen una complejidad y un costo pues importante. Así que, pues sí, es un presupuesto, lo digo de nuevo, sin medias tintas, que aplicó una reducción irresponsable, sin ningún tipo de análisis, y bueno, pues hoy estamos en problemas, ¿no? Literalmente. Consejero, ¿considera usted que este recorte es una estrategia para reducir el contrapeso y el poder de los órganos autónomos? ¿Estamos ante un nuevo pleito, como ya se dio entre el Ejecutivo y el Judicial, ahora con el Instituto Nacional Electoral? Mira, Claudio, no lo quiero ver así, no lo quiero pensar así. Si así fuera y yo me equivocara, sería una situación gravísima, porque estaría de una estrategia para socavar a la democracia. No creo que sea así. Simple y sencillamente me parece que pues necesitaban dinero para otras cosas, y sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de razonabilidad jurídica. No hay ningún argumento, simple y sencillamente se recortan 950 millones de pesos al presupuesto del INE. Vuelvo a insistir, por supuesto esto no afecta en nada a los partidos, ¿no? Y bueno, pues ahora ya sacaron el dinero. Lo que pasa es que colocan a un órgano del Estado mexicano en una situación bien delicada, en donde vamos a tener que organizar elecciones el próximo año en 5 estados, en donde tenemos que expedir 15 millones de credenciales gratuitas para las y los mexicanos, en donde pues acabamos de firmar el extracto que pasaban hace un rato, pues es derivado de
reunión de un convenio que firmamos con la Secretaría de Gobernación para monitorear los espacios de radio y televisión y abaratar los costos de la Secretaría de Gobernación en varios cientos de millones de pesos que venían gastándose en un contrato privado. Bueno, pues ahora tenemos que analizar si estamos en capacidad de realizar incluso el monitoreo. Tendremos que analizar con mucha responsabilidad, porque aquí sí vamos a ser responsables para ver cuál es la menor afectación que esta decisión de la Cámara de Diputados trae para los derechos de los mexicanos, el derecho a la identidad y por supuesto la recreación de la democracia. No es poca cosa lo que se está poniendo ahí en juego con esta decisión, insisto, irresponsable de la Cámara, ¿no? ¿Este recorte al presupuesto del INE podría traducirse en un recorte de personal al interior del instituto? Mire, ya hicimos, Paula, un recorte de personal. De hecho, presentamos por eso el presupuesto más contenido de la historia. Este año se nos fueron en el programa de retiro voluntario, renunciaron pues al instituto más de 600 funcionarios. Las plazas que estamos reduciendo en el presupuesto base, eran varias de estas plazas que habían sido desocupadas y que no tienen que ocuparse por ley. El problema es que nosotros estamos obligados por una serie de leyes a tener un personal básico. Por ejemplo, el servicio profesional electoral, se trata de un servicio civil de carrera que no es voluntario si lo ocupamos esas plazas o no. Así que ya había habido recortes de personal, producto, insisto, de esta lógica de plazas que se ocupaban y que no ocupábamos. Nos quedamos, como lo dijimos, con un presupuesto con una estructura sin grasa, pero bueno, pues por lo visto esas razones pues no fueron tomadas en cuenta y no sé si haya habido alguna razón o simple y sencillamente, insisto, esta lógica de necesitamos dinero, pues saquemos dinero parejo de todos lados, sin pensar en cuáles son las consecuencias. Es más, si uno ve el presupuesto, si uno ve el dictamen de la Comisión de Presupuesto, el recorte que se le aplica al INE no está ni justificado, ni motivado, con lo cual pues hablamos pues de un acto literalmente pues arbitrario y no pensado. Espero que sea no pensado de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿No ve entonces motivaciones políticas detrás de esto? Y preguntarle también cómo es actualmente la relación entre el Instituto Nacional Electoral y el actual gobierno, porque bueno, pues ahí están las descalificaciones hechas al INE en su momento. Mira, Paula, yo espero, te insisto, que no haya una motivación política. Sería grave que hubiera una motivación política, porque finalmente pues, el Instituto Nacional Electoral cumple una función constitucional. Y es el órgano que nos hemos dado los mexicanos en los últimos 30 años para recrear la democracia. Y la prueba es de que la mejor prueba de que hay democracia es que todas las fuerzas políticas, izquierda, derecha, centro, han gobernado el país en los últimos años. No quiero ver una motivación política, creo que es simple y sencillamente, insisto, un acto de responsabilidad. Ahora bien, la relación con el gobierno, pues, a ver, yo supongo que es buena porque el mismo viernes firmamos un convenio que, usando la infraestructura del INE, le permitía incluso ahorros al gobierno. Pero pues esto no fue tomado en cuenta, incluso estábamos pensando en futuros acuerdos, futuros convenios, que permitieran, por ejemplo, utilizar la infraestructura de la base de datos más grande del país, la del Registro Federal de Electores, para poder autenticar identidad. Sí. El problema es que ahora ellos mismos, o bueno, el partido en el gobierno, la mayoría en el Congreso, pues tomó unas decisiones que ponen en riesgo la operación del propio instituto, hasta en aquellos asuntos, eventualmente, de los que se iban a beneficiar producto de esta disposición de línea a colaborar con los entes públicos, con los entes gubernamentales. En el INE siempre decimos que somos autónomos, no autárquicos, lo dijo la misma secretaria de Gobernación, quien el viernes reconoció públicamente el trabajo realizado por el INE y la contribución a la democracia mexicana, así que yo supongo que no hay una mala relación. Por eso, insisto, no quiero ver una intencionalidad política detrás de este recorte, sino simple y sencillamente una necesidad de sacar dinero a como diera lugar, sin medir las consecuencias pues, de lo que se decidió. Y lo que viene en adelante, Paula, pues es que el Instituto Nacional Electoral tendrá que hacer un análisis sí muy serio, muy riguroso y muy responsable, para ver si este recorte es posible asumirlo sin poner en riesgo ni los derechos de los ciudadanos que nosotros garantizamos, ni las funciones constitucionales que nos están encomendadas, y de otra manera, de no ser así, pues vamos a tener que recurrir a las vías legales que sean necesarias para defender
las atribuciones constitucionales del INE. Vías legales, ¿a qué se refiere o en qué estaba pensando, Lorenzo? No quiero adelantar nada, Paula, pero pues bueno, cuando nosotros tenemos una obligación constitucional, cuando nosotros tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, y esa responsabilidad porque por una cuestión de insuficiencia presupuestal no puede cumplirse, pues evidentemente hay algo que no está funcionando en el sistema constitucional. Ya. Alguno de los órganos no está permitiendo que la Constitución funcione. Sí. Y eso supondrá en su momento que defendamos por las instancias, tenemos que analizarlo, que defendamos eventualmente por las instancias, digamos así, la obligación del INE de brindarle servicio a las y los ciudadanos. Porque lo que no va a hacer el INE es simple y sencillamente claudicar a esta, digamos así, misión de garantía que la Constitución le confiere respecto, por ejemplo, de derechos como el de garantizarle, el de darle identidad a los ciudadanos a través de la credencial para votar. Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por estos minutos. Paula, al contrario, buenos días, Claudia, los saludo con afecto. Muchas gracias, el consejero presidente del INE.